Esto está... Vale, pues voy empezando y así vamos avanzando, creo que además hay un poquillo de retraso, ¿no? Bueno, yo soy Pablo Linde, yo soy periodista del País, estoy especializado en sanidad y salud y yo llevo 25 años escribiendo en periódicos. Cuando yo empecé de becario en un periódico en Málaga, la consigna era no se habla de suicidios. O sea, el suicidio era un absoluto tabú, daba como miedo. O sea, cuando había un suicidio se nos cruzaba en el camino, era como a ver cómo lo esquivamos o como si es imprescindible hablar de él con un poco de, bueno, no sé, porque es que no se puede hablar de suicidio, no hay que hablar de suicidio porque produce efecto contagio. Ese era un poco, también en la universidad era lo que nos habían dicho, con la explicación del famoso efecto Weather, pero sin mucho más, sin profundizar mucho más. Esa época en la que yo empecé a escribir en periódicos era la misma en la que la Organización Mundial de la Salud publicó su primer documento de recomendaciones a medios de comunicación, que yo no conocí por lo menos hasta muchísimo tiempo después. Supongo que ahí hay un decalaje. También es cierto que yo en esa época tampoco estaba especializado en temas de salud, pero no se conocía desde luego los primeros años y eso, el suicidio, recuerdo por ejemplo, era relativamente frecuente, como lo es en Madrid, suicidios en Málaga, en ese caso eran en trenes y vías de cercanía, aquí pasa con relativamente frecuencia en metro, y era eso, decir, bueno, es verdad que no hay que abordar cada suicidio, ahí lo han dicho antes, 10, 11 suicidios al día en España, no pueden ser noticia todos ellos, porque si no solo hablaríamos de suicidio. Pero bueno, el caso es que era algo incómodo, y esto con el tiempo, como veis, como hemos visto, como cualquiera puede comprobar, ha cambiado en general. Yo creo que teóricamente para bien, pero en la práctica no lo sé, y no lo sé porque lo diga yo, hay estudios que lo dicen. Un estudio que se publicó en la revista de la Sociedad Española de Salud Pública en el año 2020, pero con datos de la década anterior, analizaban noticias y cuántas de estas noticias relacionadas con el suicidio en grandes medios de comunicación, no en medios con prestigio en el Mundo, en El País, en El Confidencial y otros, creo que eran 4 o 5 medios, y un 99,12% de las noticias no se adherían a las recomendaciones de la OMS. Después hubo un estudio de la Universidad de Valencia, pero a nivel nacional, 2022, con datos un poquito más recientes, pero también casi todo pre-pandemia y un poquito durante pandemia, que yo creo que ahí ha habido un punto de inflexión, y analizaron 12.000 noticias también en grandes medios y solo 100 se adherían a las recomendaciones de la OMS, con lo cual estamos viendo que sí se habla más de suicidio, sí hay más concienciación. Yo creo que sí, los periodistas que estamos sobre todo especializados en salud y sanidad lo estamos haciendo mejor, porque conocemos un poco las herramientas y las buenas prácticas, pero eso no llega a la mayoría de publicaciones o a la mayoría de colegas. En El País, en el año 2024, año pasado, incluimos en el libro de estilo, que es básicamente una guía para quien no esté familiarizado con los medios y con esto, es un libro, como su propio nombre indica, con las pautas de publicación del periódico, normas éticas, incluso gramaticales, etcétera. Un libro de 500 páginas, muy extenso, porque incluso tiene glosarios de cómo tratar determinadas palabras, etcétera. El año pasado se incluyó unos puntos sobre cómo tratar los suicidios. No es nada, lo que se incluyó no es nada muy revolucionario, no deja de ser seguir un poco las pautas que da la OMS, las pautas que da el propio Ministerio de Sanidad, que también ha publicado recientemente unas de eso, cómo comunicar el suicidio. No es nada, como digo, que hayamos inventado la pólvora, por así decirlo, pero sí que yo creo que es muy simbólico, porque todos los que trabajamos en El País estamos obligados a cumplir ese libro de estilo, y cuando el simple hecho de saber que en el libro de estilo hay unas reglas sobre cómo tratar el suicidio, hacen que cuando alguien, pues ya digo, yo por ejemplo que estoy más metido, pues igual ya lo tenía interiorizado, pero alguien que a lo mejor no está en ese área y por lo que sea tiene que hablar de un suicidio, puede ser alguien que trabaje y pongo un ejemplo muy común, en la sección de gente, pues ahí cuando una persona famosa se quita la vida, se da como noticia. Esa persona seguramente, a lo mejor sí, pero no tenía por qué a lo mejor estar familiarizada con todas estas pautas, que ahora hablaré de ellas y supongo que tú también lo harás,
Pues ahora ya, bueno, ya sabe que en el libro de estilo hay unas guías, dice, ostras, pues voy a consultarlo, y si no, pues está incurriendo en una vulneración de nuestros principios. Entonces, bueno, ya es algo, no sé cómo está, o sea, habría que hacer un estudio y un análisis de cómo está funcionando. Yo creo que está mejorando este tratamiento, pero bueno, habrá que verlo con el tiempo. ¿Qué pasa? Que no todos los medios tienen no ya o un libro de estilo o periodistas suficientemente especializados o suficiente concienciación. El periodismo no deja de ser una profesión en general bastante precaria, bastante mal pagada, en la que un redactor pues normalmente no tiene la suerte que tengo yo de dedicarme solo a hacer temas de salud y sanidad, con lo cual pues es mi obligación y en mi tiempo está informado de esto, pero es que hay personas que un día cubren un tema y otro totalmente distinto. Bueno, es complicado, hay una parte estructural que lo complica un poco. Traigo aquí un poco las recomendaciones que son parte de, bueno, supongo que más o menos todos los que están aquí tienen interés en el tema y os sonará todo, pero hago un repaso más o menos rápido. El primer punto es no tratar el suicidio como un suceso, en el sentido de no es algo que, como se hacía antes con los crímenes de violencia de género, que era como un crimen pasional, ¿no? Pues el suicidio no hay que tratarlo como eso, como un suceso de que alguien un caso policial, digamos, no es eso. Es un asunto estructural que hay que, si se trata, para empezar hay que decidir por qué se trata, por qué es noticia y por qué no es noticia. Y si se trata, hay que darle un contexto y una significación. No simplificar las causas, que se ha hablado aquí antes, pues normalmente, pues sí, pues puede que haya algo que apriete el gatillo, en el sentido metafórico o literal, pero realmente, pues bueno, ahí no voy a hablar de eso más porque se ha hablado mucho. Hay toda una serie de contextos que pueden llevar al final a una persona a quitarse la vida. No detallar el método empleado para cometer el suicidio, salvo que tenga un relevante interés informativo, porque eso sí que genera efecto contagio. O sea, el hecho de que ahora hayamos decidido, yo creo que como un criterio, hablar de suicidio, no quiere decir que este efecto contagio no exista. Sí existe cuando no hablas adecuadamente de él. Entonces, pues el método del suicidio en general, hay veces que no se puede obviar, pero en general, pues no, desde luego no hay que explayarse en él. No difundir cartas o notas de suicidio, porque se considera que para empezar se puede romantizar un poco los motivos, y para seguir también estás metiéndote en una intimidad de la persona que a lo mejor no quería que se metiese. No debe asociarse el suicidio a expresiones como éxito, salida, opción o solución, sino como un hecho y no un logro. Evitar coberturas continuadas sobre un caso de suicidio, salvo que se tenga relevante interés informativo. Pues lo que decía antes, no todos los suicidios pueden ser noticia, y la cobertura continuada pues tiene que estar justificada. No siempre pasa, porque los medios, una de las fuentes de financiación de los medios es la audiencia. Entonces, cuanto más audiencia tenga, más dinero entra en los medios, y evidentemente nosotros no tenemos la consigna de hacer audiencia a cualquier precio, pero sí hacer audiencia. Entonces, bueno, pues hasta qué punto cada medio se puede sustraer de eso. Cada vez más estamos en modelos de suscriptores en los que pretendemos ser más independientes de la audiencia, y yo creo que es positivo en parte porque te permite pues no guiarte solo por ese criterio, pero sigue siendo muy importante. Bueno, dice el séptimo punto que las cautelas deben redoblarse en los casos de menores por motivos obvios. Incluir información de contextos y alternativas cuando sea pertinente. Nosotros en El País, en El Mundo, también tenéis, creo, un pie de página, ¿no? Cada uno tenemos el nuestro, pues explicando un poco este contexto, añadiendo fuentes de ayuda, de prevención. Y el noveno punto, que creo que ya es el último, dice que es recomendable que se incluya, precisamente, antes hablaba un poco del contexto en forma general, e incluir este pie que decía de forma particular en los casos que sea pertinente, que yo creo que es casi todos, igual que lo hacemos también, volviendo al paralelismo anterior, en los casos de violencia de género. También añadimos un párrafo pues diciendo dónde se puede pedir ayuda, etcétera. Esto, bueno, es una guía que, como digo, pues no descubre nada. Estaría muy bien que todos la siguiésemos, pero por desgracia no todos lo seguimos. Más allá de esto, yo creo que también en la cobertura sobre el suicidio, el contexto de un medio de información o de cualquier periódico es que nosotros informamos de hechos noticiosos, que uno de los requisitos para ser hechos noticiosos es que sean
sorprendentes, que sean nuevos, que sean distintos, y yo creo que eso, como un poco, para hacer un poco de autocrítica, nos lleva a, en general, no digo a mí o a él, o en general a los medios, nos lleva a dar unas visiones un poco distorsionadas de quién comete suicidio, cómo se comete el suicidio, dónde se comete el suicidio. Yo supongo, repito, que este público es un poco más avanzado que a lo mejor el público medio, porque por eso está aquí, en cuanto a este tema se refiere, pero yo creo, y lucho porque no sea así, que damos una visión un poco distorsionada yo creo que, no sé, los datos que se han dado aquí anteriormente sobre epidemiología del suicidio, no sé si son los que nosotros reflejamos, y creo que no. De hecho, mi jefa, que también en teoría en la práctica es una lectora, digamos, avezada y una conocedora avezada de temas sociales, pues un día, hablando de hacer un reportaje de suicidios juveniles, que efectivamente es una noticia y es preocupante y hay que cubrirlo, etcétera, pero en el contexto de que era como el principal grupo de suicidio. Digo, bueno, a mí me parece bien que hagamos el reportaje, que lo tratemos, pero aquí la mayoría de la gente que se suicida en España son hombres mayores. Podemos hacer otro reportaje en otro momento que hable de esto, y no es excluyente, pero bueno, hay que dejar claro también, porque para que la sociedad lo sepa, porque a lo mejor estamos muy pendientes del chaval de 12 años que tiene una probabilidad entre 3 millones de cometer este acto, y no estamos pendientes del abuelo que ha enviudado y que probablemente va a ser. Nosotros tampoco tenemos que ser los medios de comunicación, creo yo, los guardianes de esto, pero bueno, sí que está en nuestra responsabilidad pues informar de la realidad, y si, bueno, no siempre se puede, también hay otra de las consignas en cualquier noticia, es la concisión. Tampoco podemos escribir una enciclopedia del suicidio cada vez que hablemos de suicidio, pero bueno, sí conviene contextualizar y dar los datos contextualizados y tratar de reflejar la realidad, por mucho que evidentemente hay un motivo por el que mi jefa y la sociedad está preocupada con los suicidios juveniles y adolescentes, porque una muerte de un adolescente que se quita la vida es muchísimo más impactante, y no en el sentido negativo y amarillista, sino en el sentido social que otra persona. Pero bueno, eso no quita que yo creo que tenemos que poner los pies en la tierra, reflexionar y hacer este ejercicio de decir, vale, pues vamos a cubrir esto, pero vamos a cubrirlo con su contexto y con su significación, y en otro momento pues habrá que hablar de otra cosa, y en este tema habrá que contarlo también, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablamos de datos, en la presentación que ha habido antes de la doctora, que son datos que yo porque también buceo mucho en ello, en el INE, cada vez que veo, cada vez que busco, pues sí hay que hablar de que el aumento de suicidios, pero también hay que hablar de cuando hay bajada, o también hay que hacer comparaciones por edades y por momentos. Yo, por ejemplo, el suicidio adolescente en los años 80 era muchísimo mayor. O sea, si nos vamos a la serie, era muchísimo mayor. Yo me quedé alucinado cuando lo vi, no lo sabía. Quiere decir, tampoco quiere decir nada, tampoco quiere decir, bueno, estamos fantásticamente porque era mayor y ahora menor. Bueno, no, pero bueno, es otro dato más a tener en cuenta. Me refiero que tenemos también la responsabilidad de eso, de no dar datos sesgados y contextualizar y dar todas las explicaciones. Me parece también muy interesante lo que se habló antes de sexo, porque es algo que nosotros, o que yo por lo menos sí que estoy interesado, ¿no?, en ver un poco, porque es clarísimo, en España es clarísimo que se suicidan más hombres que mujeres. Sin embargo, la percepción, como decía antes, a lo mejor es que se suicidan muchas chicas jóvenes, porque las chicas jóvenes hay muchísimos más intentos de suicidio. Pues esto también hay que explicarlo. Un intento de suicidio no es lo mismo que un suicidio. Y hay que explicar por qué pasa esto y las diferencias que hay entre cómo se ha disparado de forma brutal los intentos o las autolesiones, ya ni te cuento, pero no todas las autolesiones son intentos de suicidio, pero los intentos de suicidio entre chicas jóvenes, y no se corresponde con, o no hay una linealidad, una correlación lineal entre esta población, aumento de suicidio, ¿no? Bueno, todo eso yo creo que es responsabilidad nuestra intentar contarlo de la mejor forma posible. Pero repito, pues bueno, pues tenemos muchos retos, y como medios, como en cualquier otra, si estuviese hablando de otro tema, probablemente referiría a los mismos problemas estructurales que tenemos en la prensa, que son el problema de las audiencias, el problema de precariedad, el problema de falta de especialización. Son problemas estructurales que nos hacen, y vuelvo a hablar en general y no particularizando, pues a veces no informar bien, y bueno, que es un problema que tenemos como sociedad.
Y nada más, aquí lo dejo. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, yo he hecho una breve presentación, más con la intención de ordenar mis propias ideas que con otra cosa, que con otra intención, pero bueno, espero que sea útil y os cuento un poco cómo lo veo yo. Bueno, me llamo Santiago Saiz, soy periodista del Mundo, soy redactor también. Yo realmente me dedico a la información de últimas noticias en la web, a lo que es la portada de la web. Lo que ocurre es que hace 2 años y medio, pues unos compañeros del periódico, que 2 de ellos, Rafa Álvarez y Yaisa Pereira, habían escrito sobre prevención del suicidio, y una tercera, Rebeca Yanque, había escrito bastante sobre temas de psicología, me invitaron a participar en un grupo porque se propusieron escribir sobre prevención del suicidio de manera organizada. Y entonces, bueno, pues buscaban una cuarta persona, me lo propusieron a mí. Yo sí que había hecho temas sociales, hago algún otro tema suelto, pero básicamente mi ocupación es otra. Pero la verdad es que el entrar en este grupo que llamamos 11 Vidas fue un regalo, y la propuesta suya era escribir de manera organizada, publicar algo, publicar un artículo, a ser posible documentado, reportajeado, una vez al mes, el día 11 de cada mes, y se llama 11 Vidas porque entonces, y ahora yo creo que ha bajado un poquito, pero 11 personas morían cada día por suicidio de media en España. A partir de ahí lo presentaron a la dirección dio el visto bueno con unas recomendaciones que se atenían a lo que nosotros queríamos hacer, era que fuera positivo, que fuera en términos positivos, que fuera informativo, a ser posible que contuviera datos, que no fuera sensacionalista. Y ahí empezó un poco la trayectoria de este grupo de 11 Vidas, que es como un pequeño grupo que hay dentro del periódico. Como hay otros grupos de investigación en todos los periódicos, bueno, pues nosotros formamos nos dieron el visto bueno y empezamos a publicar. Hasta entonces, como ha dicho Pablo, pues lo que predominaba era el silencio. Pero ya pues de hace más o menos década y media había un texto clásico en España, que es del periodista Gabriel González Ortiz, un periodista navarro, que él ya un poco establecía unas recomendaciones, había reflexionado bastante sobre el suicidio, sobre cuándo un suicidio era noticia. Un suicidio es noticia si el personaje es público, si tiene consecuencias en la vida pública, o si está relacionado con una temática de interés general. En esos supuestos, un suicidio puede considerarse noticia. Y una tentativa de suicidio, en principio, casi nunca debería ser noticia, pero bueno, hay muchos casos que estarían abiertos a debate. Porque además, como lo que ha dicho Pablo, es decir, aquí no hay blancos y negros, hay una serie de normas que todos tratamos de respetar, pero luego los matices importan muchísimo, y a lo mejor una cosa que hoy se publicaría porque ayer se publicó una parecida, o porque evoca o está relacionada con algo que ayer fue titular, otro día a lo mejor pues no la haríamos. Entonces, bueno, siempre las noticias hay que verlas, o lo que se publica, un poco en el contexto del día, de la información previa y de la posterior. Bueno, estos somos nosotros. Simplemente la pongo por agradecimiento a mis compañeros, a Yaisa, que está en la foto a mi derecha, a Rebeca y a Rafa. A mí me gusta cuando el otro día tuve que describir también este proyecto, y a mí me gusta describirlo como un mensaje en una botella lanzado al mar, pero un mensaje en una botella lanzado al mar un poco al revés de lo que solemos entender. Es decir, desde personas que hoy, en este caso periodistas, que hoy tenemos la suerte de estar en tierra firme y mandamos un mensaje con vocación de ayuda a gente que está aislada. Nosotros, digo hoy en tierra firme porque a lo mejor mañana los que estamos en dificultades somos nosotros, porque como vamos viendo en la información del suicidio y todo lo relacionado con la salud mental, hoy podemos estar bien, mañana podemos tener un problema, o incluso un problema de salud mental. El suicidio es verdad que está bastante relacionado con la salud mental, pero no solo. A veces sale a relucir en asuntos relacionados con el acoso, con la falta de derechos, el bullying, la quiebra económica, una ruptura sentimental. Es multicausal, como han dicho los expertos, no responde a una única causa. Puede tener ese aspecto de dolor o esa circunstancia concreta en la base, pero luego hay unos factores que protegen y hay otros factores que agravan. Pero a mí como periodista, sobre todo, y cuando me lo ofrecieron, me interesó porque, y por mi propia sensibilidad personal, porque el suicidio me habla del sufrimiento y del dolor en una sociedad
que se esfuerza bastante en parecer feliz. Ese fue un poco mi motivo y yo creo que responde un poco a lo que siento como ciudadano, no ya como periodista. Bueno, después esto lo paso brevemente. Hemos ido publicando artículos, algunos son de divulgación, sobre los mitos, sobre cómo actúan los servicios de emergencia, las emociones que pueden descubrirse estudiando la comunicación no verbal, factores protectores, la importancia de la cohesión social. Otros sobre... ahí va. No sé lo que he hecho aquí. No, pues pincha, yo creo que aquí abajo. El puntero en cualquier lado y yo creo que... Sí, me he apoyado por ahí. Sí, pincha ahí. No sé. Ya. Ahí va. Muchísimas gracias. En otros, pues hemos hablado de la prevención en colegios e institutos, en universidades, entre el personal sanitario, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las prisiones y uno de los últimos en la España vaciada. Y hemos hablado también de grupos de edad y de género. Hemos hablado de adolescentes, de ancianos, que como decía Pablo, las tasas en ancianos son elevadísimas y además ahí hay una mezcla un poco a veces del el suicidio entendido como hacer algo activo para quitarse la vida, otras veces como el dejar de vivir, el dejarse morir poco a poco. A veces son fenómenos un poco mezclados. De la depresión posparto hablamos en un artículo, también uno precisamente del sesgo de género de los hombres y concretamente de los hombres en edad madura, todo el problema que existe y bueno, y ahí salían varias hipótesis de trabajo. Y hemos hablado, por supuesto, con supervivientes y sobrevivientes, lo mencionaba al final de la anterior. Sobreviviente es una persona que ha hecho un intento de suicidio, pero por fortuna no se ha quitado la vida. Y superviviente es una persona que ha perdido a alguien por suicidio en su entorno cercano, un familiar, un amigo. Ese es el matiz. Esto nos lleva de nuevo un poco a la responsabilidad de la prensa. En uno de estos artículos, mi compañera Yaisa Pereira habló con un investigador que es uno de los mayores estudiosos, experto en salud pública, sobre el efecto que tiene, el tratamiento que tienen los suicidios, el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación en los casos de suicidio. Es decir, si induce o previene, o cómo induce, sobre todo, y cómo previene. Es el investigador Thomas Niederkrotenthaler. De la amplia entrevista que le hizo, a mí me gusta quedarme con 3 titulares. El primero, que se puede prevenir el efecto imitación, es decir, informando bien, como decía mi compañero, se puede evitar que haya contagio. En segundo lugar, que las historias de esperanza ayudan a prevenir el suicidio. Es decir, hay algún tipo de informaciones, y es lo mismo, informar bien ayuda a prevenir. Y en tercer lugar, él planteaba hacerlo a través de recomendaciones voluntarias más que de censura. Y yo creo que en eso casi todos los periodistas estamos de acuerdo. Eso deja un punto de fuga que tiene que ver con lo que ha explicado él, y es el siguiente. Es decir, si 9 de cada 10 medios nos ponemos de acuerdo en que vamos a cumplir unas normas que consideramos lógicas, sensatas y en favor de una mejor salud pública, de una mejor sociedad, al informar de estos temas de suicidio, pero hay uno que no lo hace y hace un enfoque sensacionalista y recibe un premio, digamos, en términos de audiencia, es más leído, es más visto, es más comentado, aunque muchas veces reciba comentarios negativos, también eso se traduce en una mayor presión hacia los que tratamos de respetar una serie de normas. Pero bueno, pues son los inconvenientes. Para mí no es deseable, pero entiendo que son los inconvenientes de la libertad. Entonces yo sí que prefiero que esté basado más en recomendaciones voluntarias que en algún tipo de normas más rígidas. En cuanto a la prevención del efecto de imitación, pues él prácticamente lo ha enumerado. Hay pues una serie de indicaciones, las básicas han salido aquí a relucir: no mencionar el método, no mencionar el lugar, no mencionar, muy importante, una única causa, porque el suicidio, es verdad, antes lo comentó la doctora Díaz, sí, exactamente, no me acordaba el segundo apellido. Y claro, sobre el suicidio suele ser el resultado de una serie de factores, pero puestos en línea sería, también Alejandro de la Torre lo ha comentado: dolor,
o un sufrimiento, que es lo que está relacionado con todas esas causas que podría ser, que son más bien factores desencadenantes, no tanto causas, que pueden ser el bullying, una quiebra, una ruptura, acoso sexual, puede ser la falta de derechos de alguna minoría también, pues eso también puede ser un motivo de sufrimiento. Sobre eso actúa el aislamiento, porque en esa misma circunstancia, si existe una capa de protección social o familiar a esa persona, puede resistir, y sobre eso actúa también la desesperanza, que es la convicción de que nada va a mejorar, de que ya hagas lo que hagas, ya no vas a poder remontar. Entonces son muchas capas diferentes que convergen, y una de las pautas básicas es precisamente no asociarlo con una única causa. Esto nos lleva también a las notas de suicidio, efectivamente, que suelen ser reveladoras, pero en general está contraindicado reproducirlas tal cual. Y también no solo porque suelen remitir a una única causa, sino también porque lo que decía Pablo de romantizar, de que presentan el suicidio como la única salida irreversible a una situación trágica. Y la situación evidentemente es trágica, y trágica tiene que ser cuando alguien ha escrito eso y luego ha intentado quitarse la vida. Pero a lo mejor socialmente sí que se puede proceder a algún tipo de protección, ¿no? Entonces, no presentarlo como salida irreversible, por supuesto, no imágenes explícitas, y esos recursos de ayuda, pues si tienes ideación ahora mismo puedes llamar a este teléfono, al 024, otro tipo de recursos asociados. Dicho esto, bueno, yo no hablo como portavoz del Mundo, yo soy un periodista de a pie, soy redactor de a pie, por entendernos, no hablo ni mucho menos como portavoz de la profesión, comparto su punto de vista, y sí que intento explicar por qué a veces pues hay muchos otros periodistas que no comparten estos puntos de vista de limitar ciertos aspectos sobre estas informaciones. Yo no estoy de acuerdo con ellos, pero como esa corriente existe, pues creo que es honrado exponerlo. A veces se nos acusa a los periodistas de endulzar la realidad, ¿no? Esa cosa que hemos oído de esto no lo verás en los medios. Bueno, yo no tengo ningún problema en reconocer que hay cosas que está bien que no veamos en los medios. O sea, esto a lo mejor no es una opinión muy popular, pero yo creo que es así, ¿no? Entonces a veces sí que nos pesa un poco esa acusación de como que ocultamos cosas, ¿no? Y a lo mejor sobre el suicidio hay que ocultar algunas cosas, pero entiendo que haya periodistas que lo vean de otra manera. Entre los periodistas el detalle tiene prestigio. Cuantos más detalles pones en una información, se entiende el lector que más sabes. Entonces, pues a veces es difícil comprender que hay que quitar algunos detalles. Para mí no es censura, o sea, porque para empezar los periodistas no decimos quién es nuestra fuente. Es decir, los periodistas no publicamos todo lo que sabemos. De lo que sabemos buscamos una manera organizada de publicar, pero no publicamos casi nunca todo lo que sabemos. Entonces, quitar determinados detalles para mí no es censura de ninguna manera. No se publican por ejemplo, los nombres, los datos personales de personas que han sufrido acoso o abuso, ¿no? Bueno, hoy nos parece una locura, quizá en su momento pareció normal. O no se publicaría una foto demasiado explícita de alguien o que atente contra el honor o la intimidad de alguien, ¿no? Es decir, pues es simplemente tener unas pautas que yo creo que son sensatas y que son responsables, pero pues a veces, ya digo que hay periodistas que tienen otras visiones, y sobre todo hay discusión en matices en determinados casos, ¿no? Más que discusiones globales, pero yo expongo un poco también. Evidentemente tratamos de llamar la atención del lector de una manera legítima y voluntaria, es nuestro trabajo. Y si metes un detalle que tú has mencionado, ¿no? El del cristal roto, ¿no? A mí me parece un horror, pero entiendo que si pones eso, pues es leído. Pero me da igual el medio donde sale. O sea, esto sale, a veces a mí en mi propio medio salen cosas que a mí no me gustan. Y yo creo que lo vemos en todos los medios, es decir, pues no todos los periodistas o no todos los jefes son igual de permeables a ese tipo de reflexiones, y en efecto, como decía él, en muchos casos hay falta de formación, ¿no? Frente a esto, a mí me gusta, a mí sobre todo, yo esta ponencia lo que quiero hablar, o esta exposición, es de lo que he aprendido. Entonces, hablando con supervivientes, es decir, con personas que han perdido a una persona querida por suicidio, una persona
cercana, bueno, pues eso te hace ser prudente y te hace ser empático, ¿no? Alberto Gómez, que además es periodista y que ha escrito un libro, él dice, todos los detalles duelen más. Yo atiendo a quien sea, pero cuando me preguntan cómo se quitó la vida a mi hermano, eso me hace, me daña, me contaba él, ¿no? Es decir, eso pues también se trata un poco de ser responsable con las personas que han perdido a alguien cercano, ¿no? Carmen Sánchez Alegre, también periodista, hemos aprendido la importancia de las 5 W. Las 5 W son los datos básicos de la noticia, ¿no? El qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. Pues aquí estamos llamando un poco a quitar el dónde y el cómo, ¿no? Eso no vale para informar sobre suicidio, pues a lo mejor efectivamente no son detalles necesarios. Y Juanjo perdió a su hijo Nico. Y entonces él hablando de este tema, él dice, eso queda ahí en internet. Entonces dices, bueno, es verdad que estos artículos un día salen y luego desaparecen. Dice, bueno, pero si alguien lo encuentra alguien que está pasando por un mal momento, el leer determinadas cosas, algunos detalles o tal, le puede remover, le puede causar dolor, o incluso a algunas personas que estén en un mal momento les puede desencadenar un cierto efecto imitación. Luego siempre digo también que incluso para esto hay factores protectores y factores que agravan. Es decir, luego hay muchos filtros, pero evidentemente si podemos ayudar. Entonces, ¿qué se está haciendo? Me he saltado una por ahí y no sé dónde la he dejado. No, aquí. ¿Qué se está haciendo? Pues desde el Ministerio de Sanidad, yo creo que desde el Comisionado de Salud Pública ha puesto en marcha un grupo de asesoramiento. Yo creo que estás tú también, ¿no? Estamos los dos en ese foro amplio de periodistas, en el que, bueno, pues con profesionales y con personas que han vivido este drama, digamos, muy de cerca, han elaborado una guía que básicamente contiene los detalles que hemos contado. Han puesto en marcha un mail de consultas y quieren trabajar con medios para explicar este enfoque de prevención. ¿Cómo irá? Pues yo no sé cómo irá, pero el hecho de que se haya puesto en marcha a mí ya me parece un paso importante, porque supone que una parte en la profesión hay un grupo de gente que está concienciada a reflexionar sobre esto. Entonces, para mí es un elemento de optimismo. Dentro de esto, el proyecto o el objetivo un poco también es, efectivamente, dejar de ver el suicidio como un suceso en el que importan los detalles, un poco la crónica y hasta el morbo, y situarlo como lo que es, un problema muchas veces de salud mental, pero sobre todo un problema social, porque hay suicidios que estrictamente no están relacionados con la salud mental, aunque efectivamente pueden estar no diagnosticado, que luego ese es otro espacio importante de incertidumbre, ¿no? Y nosotros lo que nos planteamos fue pasar del cómo al cómo ayudar. Y lo hemos hecho hablando con expertos, con voces autorizadas, con psiquiatras, con psicólogos, con el resto del personal sanitario. Pues la enfermería tiene mucho que decir, la atención primaria tiene mucho que decir, a veces los celadores tienen mucho que decir porque son a veces la puerta de entrada a un hospital. Con orientadores, con asistentes sociales. Bueno, hemos ido recurriendo en esos artículos a sobrevivientes, a supervivientes. Y bueno, nada, acabo simplemente diciendo, a mí lo que más me interesa es compartir lo que he aprendido, y creo que estas frases que en algún momento nos dijeron para algunos reportajes, pues representan un poco en qué podemos ayudar todos. Para mí un buen día es no estar solo. Nos dijo Nico, que es un sobreviviente que vive en Aragón, un hombre de edad madura, tiene 60, bueno, sí, yo creo que sí, andará por los 60 o así, y nos habla de la soledad en ese testimonio. Nora, que es psicóloga además y sobreviviente, dijo, no me sentía con la autoridad de poder llorar, y esto nos remite a la dificultad de expresar las emociones. Su intento tuvo lugar en final de la adolescencia, primera juventud. Silvia es sobreviviente, tiene secuelas bastante importantes de un intento de suicidio. Dijo que nadie sienta vergüenza de su sufrimiento, porque a veces tan difícil es expresar el sufrimiento como saber escucharlo. Y eso sí que
O sea, son cosas que los que no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni tenemos una formación especializada. Pero bueno, a mí estos testimonios la verdad es que me han hecho pensar bastante y por eso los comparto. Y Ramón y Katy, los dos sobrevivientes, se conocieron después en un grupo que hacía deporte, escribieron un libro a medias para dar un halo de esperanza y ver qué se puede salir. Es decir, como intentando echar un cable a personas que podían pasar por su situación. Es curioso porque en todo este ámbito de personas que han pasado por esta tragedia, que han intentado quitarse la vida o que han visto como alguien cercano, por desgracia, se la quitaba y lo han sufrido, es un grupo de gente que está generalmente muy volcada a ayudar a los demás. Me he encontrado casos, o sea, que o sea, prefieren que ese tema siga ahí, pero con vocación de ayuda, ¿no? Y por último, ahora ya sí que por último, a mí como periodista y en esta serie de artículos, lo que más me interesa es, por un lado, explicar el dolor, creo que los periodistas explicamos, y luego transmitir, en este caso concreto, artículos, que es posible la esperanza. Mirna, que es sobreviviente de suicidio y que tiene también secuelas, me dijo una frase que me dejó bastante pegado. Sobrevivir al suicidio es aprender a vivir con un culpable de asesinato dentro de ti. La realidad, cuando pides ayuda, es que la mayoría de las personas no ven en ti a la víctima, ven al agresor. Y es muy difícil sentir compasión por alguien tan moralmente reprobable. Entonces, esto nos habla de un cambio de mirada necesario a veces en la sociedad, que efectivamente yo creo que ya los profesionales y gente que, aunque sea como periodistas que trabajamos en segundo nivel, ya vamos teniendo ese cambio de mirada, ¿no? Pero antes sí que es verdad como que se dejaba un poco en el ámbito de, bueno, pues oye, ya sabrá, bueno, no es una cosa nuestra, ¿no? Entonces, es una cosa nuestra en la medida en la que nos habla del sufrimiento en la sociedad o del dolor en la sociedad. Ahí sí que creo que hay una reflexión que hacer. Pero también Mirna, y aquí cierro con esto, me dijo otra frase que yo creo que, pese a todo lo que había pasado ella, ¿no? Y contaba la dificultad de relacionarse porque contaba esto y la gente pues no sabía cómo seguir la conversación. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo, o sea, es posible la esperanza? ¿O cómo ves tu día a día? ¿O cómo piensas que puedes salir adelante? Y ella dijo, la esperanza son las personas, las que lo han vivido, las que están cerca, las que están lejos, las que quieren ayudar, las que aprenden, las que se han equivocado pero quieren rectificar. La esperanza son las personas. Y nada más, concluyo con la esperanza y yo creo que además con la convicción de que pese a todos los errores que seguiremos cometiendo, los periodistas en determinadas informaciones y a veces veremos publicadas cosas que a nosotros mismos no nos gustan. Yo creo que está cambiando y está mejorando la información sobre suicidio. Está cambiando porque al mismo tiempo está cambiando también la mirada social y eso a nosotros nos exige a hacer mejor información. Entonces, en la medida está cambiando también el conocimiento de los profesionales, está cambiando, bueno, este curso de hecho pues ya responde, ¿no?, por segundo año a una inquietud que había, ¿no? Entonces yo, pese a todos los problemas que veo, mi mirada con todo, pues bueno, quiero acabar diciéndoos que es optimista. Y no sé si queréis preguntar algo, estamos los dos aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Grecia Jimena y yo soy peruana. Vine a hacer aquí a viajar, también conocer, pero aprender. Yo soy personal de salud, soy psicóloga. Y en realidad los datos con relación a mi país son diferentes, ¿no? Nosotros tenemos un mayor índice de suicidio en mujeres que en hombres. Por otro lado, me gustaría saber nosotros como personal de la salud cómo podemos abordar el tipo de prensa amarillista. Nosotros más o menos hace un par de años tuvimos un suicidio de un expresidente y en realidad la prensa hizo lo que le dio la gana con este evento, con esta situación, que llevó a pensar y a repensar también como que nosotros como personal de la salud, qué estamos haciendo y cómo estamos abordando estos temas que, como bien lo han comentado, no tiene una causa única, ¿no? Obedece a diversos factores, tanto también económicos, sociales, etcétera. Desde su punto de vista, conociendo la prensa que nosotros tenemos y el tema político y demás,
¿Cómo podríamos nosotros abordar este tipo de situaciones cuando se presentan, no solamente en temas periodísticos o noticieros, sino también a través de redes sociales? Claro, es complicado porque una pregunta muy complicada porque nosotros al fin y al cabo somos un eslabón de la cadena, que somos los que transmitimos información, no estamos en el medio, no estamos tratando directamente con las víctimas, salvo a posteriori, a la hora de hacer reportajes, pero no a priori, ¿no? O sea, yo lo único que diría es, siempre que tenga la oportunidad un sanitario de educar en torno a este tema, que lo haga, y lo que caiga, lo que le caiga a un informador o a alguien en una red social, pues bueno será. Yo, una de las cosas que he aprendido también informando de suicidio es que hablar de suicidio en determinados términos es bueno para prevenirlo, ¿no? Pues no rehuir el debate. O sea, supongo que lo único que se puede hacer es poner un granito de arena, ¿no? Y si pasa un periodista en tu camino, pues intentar que se lleve alguna enseñanza. No se me ocurre otra cosa. Sí, ¿sabes lo que pasa? Cuando Pablo o cuando yo presentamos un tema de forma proactiva, nosotros, digamos que gracias al contacto con esta realidad y con los especialistas, ya tenemos una mirada un poco educada sobre este tema. Yo me echo a temblar cuando por ejemplo, se quita la vida a alguien famoso. Claro. A partir de ahí ya es algo que no pasa por mi mesa y que no sé qué va a hacer la sección correspondiente. Yo, insisto, soy redactor de a pie y no tiene por qué pasar por mi mesa, ¿eh? O sea, que no digo que es que no me hagan caso, porque no tienen por qué hacerme caso en un término de jerarquía, ¿no? Sí que intentamos a veces decir, oye, por ejemplo, pues por favor, mira, no evitemos poner el método en el titular. Es decir, sabemos que este caso es un caso de suicidio de alguien famoso, sabemos que la gente va a entrar porque es famoso, pero por lo menos que no se lo encuentre el que no lo busque. Y hay veces que se nos hace caso y hay veces que no se nos hace caso. Y luego pues hay compañeros que hay veces que te hacen caso, en unas veces sí y otras no, porque hay muchos casos que son fronterizos. Es decir, el otro día me parece... Luego al final no sé si ha sido suicidio o no. Entonces digamos que con esto tenemos más distancia o no tenemos ninguna... y lo siento por el señor, pero no tenemos ninguna vinculación emocional con un ministro de Putin que el otro día pareció que se había quitado la vida. Ahora se está investigando un poco si era así o no, pero ahí sí que se solía, en las informaciones sí que se mencionaba un poco cómo lo había hecho, ¿no? Pero claro, al ser otro contexto, ser una información casi política, pues realmente tienes menos capacidad de intervención. Yo sí que veo, si veo alguna, pues hace poco una información sobre algún caso de un adolescente que se había quitado la vida y que se mencionaba Cobollo, yo sí que dije, oye, mira, si no te importa, yo preferiría que este detalle no saliera. Y el compañero que había redactado dice, pues es verdad, sí, no hace falta y tal, pero hay veces que hace falta para la información y en ese caso, pues de alguna manera, pues tienes que decir, pues sí, hace falta porque la información es esto. Y bueno, no, o sea, al final se trata de que la mayor cantidad de gente posible esté formada sobre el asunto. Pero lo que cuentas tú de Perú, pues ha pasado en España durante mucho tiempo. Es decir, bueno, pues llegará un momento que cambiará la mirada, como ha cambiado sobre la violencia de género o como ha cambiado sobre otras cosas. Entonces, llegará un momento en que efectivamente el que pone detalles que pueden inducir a un cierto efecto imitación puede atraer más atención, pero también recibe una cierta reprobación. Y eso pues tampoco es bonito. Es decir, tampoco es bonito que a nadie le gusta que le digan, oye, has hecho un artículo, joder, que has pisado la raya, tal, ¿no? No sé, es lo que se me ocurre responderte, como periodista de a pie. O sea, yo ya te digo, cuando pasa algo con un famoso, digo, madre mía, se nos viene... O con escritores, ¿no? Con escritores hay como un malditismo, ¿no? Que casos de escritores y tal, joder, y hay una cierta romantización, ¿no? Y a lo mejor eran grandes escritores y eso no tuvo nada que ver, eran personas que tienen una realidad trágica, ¿no? Pero a veces lo unimos todo y sale una cosa ahí un poco... Pero bueno, es que
tampoco somos enciclopedias, los artículos duran lo que duran y es verdad que, bueno, se trata de estar, yo creo, de tener una mirada un poco de prudencia y de empatía. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por las ponencias. Yo tengo una duda, tampoco la tengo muy concreta en la cabeza, pero siempre me ha llamado la atención cómo es el proceso cuando se escribe una noticia del suicidio. ¿Nace de la línea editorial que se lo encarga un periodista? ¿Es el periodista el que dice que puede ser interesante, se pone a redactarla? ¿Es una cosa intermedia? El periodismo es lo menos científico que hay en esta vida, creo yo. Entonces, todo lo que no hay matemáticas, no hay 2 más 2, 4. Lo que decía él antes, un día el criterio puede ser que hay más espacio. Bueno, y ante exactamente lo mismo, se le da más espacio porque hay más, o porque no hay otras noticias relevantes, porque es verano, porque, o sea, el periodismo es muy poco científico en sus procedimientos. Es una, bueno, no hay quien ni siquiera ciencia social lo llamaría yo, es un oficio, y un oficio en el que cada día se trabaja y en el caso, supongo que sea muy parecido. Yo estoy en la sección de sociedad del periódico y los factores por los que pueden hacer un tema son, pues, un debate dentro de la sección, un hecho noticioso, por supuesto, una estadística que salga del INE, que de repente se cruce en tu camino un sobreviviente con una historia que contar, o que se cruce con el camino del subdirector y el subdirector te lo remita a ti. Es multifactorial. Desde luego, si hay una redacción, o en la redacción hay gente que está más sensibilizada con el tema, pues florecerá más y aparecerá más que si no. Sí, los caminos son inescrutables, pero no, hombre, al final, bueno, nosotros en el periódico no tenemos estrictamente sociedad, va integrado en la sección papel, que es una macrosección que incluye sociedad, salud, cultura y tecnología, bueno, más cosas. Y entonces, a ver, si la iniciativa es del redactor, pues suele ser del redactor que está especializado en el tema y como conoce a fondo el asunto, pues efectivamente va a tener una mirada, bueno, pues más acorde con esto que estamos hablando. Pero es que se puede suicidar, bueno, perdón, no haremos, digo, puede salirte al paso una información de suicidio en cualquier otra sección y bueno, pues, eso de gente, alguien de la sección de gente, alguien habló, sí, o eso de un famoso, es decir, de un famoso al que no conoce nadie, que por desgracia los primeros indicios de la información que te llega por agencias apuntan, o algún medio como TMZ o algo así, a que puede haber sido una muerte por suicidio, y a partir de ahí hay que construir una historia a toda velocidad. Y entonces a lo mejor la construye, pues si hay alguien de gente, pues la construye esa persona, pero si no, un poco, pues a veces, bueno, o los que estamos en la web tenemos que, y a partir de ahí, digamos que eso sale ya del ámbito de sociedad-salud, y ahí sí que te puedes encontrar, pero bueno, sí, o sea, al final este grupo de periodistas que estaban trabajando en esta guía y poniendo en marcha un mail, también lo que están intentando es como que en cada redacción haya un par de personas que sean conscientes, a las que se les pueda preguntar sobre este tema, para que una información de cualquier otra sección pues también respete eso. Porque si no, vamos, una información de cualquier otra sección, pues tampoco tienes, es que, o sea, la ves cuando está publicada. Hombre, si ya eres jefe o así, pues vas a las reuniones y sabes que va a salir, pero si no, yo no sé lo que va a salir mañana en determinadas secciones. Y sí, o sea, son caminos que se mezclan, a veces es por encargo, otras veces es, bueno, yo no puedo, cógelo tú, o sí. Vale, muchas gracias. Colarme, ¿me permites? En relación a esto, es que a mí me surgía también una pregunta, un poquito en relación a esto que estáis hablando. Yo sí tengo la sensación de que los periodistas tenéis un poder enorme en el suicidio, porque uno de los grandes problemas del suicidio es el silencio, y tenéis precisamente los pacientes que llegan a nosotros son los que están un escalón por encima, y vosotros tenéis la posibilidad de llegar a todas esas personas que no pueden pedir, que no pueden decir, que están, bueno, que son las que más en riesgo están. Entonces, desde ahí me surgía, tampoco tengo como muy construida la duda, pero claro, me sale una parte también como de responsabilidad importante, de responsabilidad que me suena un poco la que tenemos a veces nosotros, ¿no? Que tenemos que tomar decisiones, pero con una limitación de camas, de recursos, de si los recursos sociales van a poder proteger a las personas, o sea, como un poco tramposa también.
Y como que dos problemas que habéis mencionado, uno es la audiencia, que es, ¿no?, como el evidente, que la inmensa mayoría de las personas que leen vuestros artículos supongo que disfrutan o piden más una cosa, y hay una inmensa minoría que realmente es sensible y que se puede dañar, pero que es la minoría. Entonces, claro, entiendo que desde ahí es complicado. Y luego la otra es la extensión, que también habéis hablado de ella, ¿no? Como que yo en la despedida de mis pacientes del programa de suicidio siempre intento como construir un pequeño relato con ellos de qué ha pasado, ¿no?, para que hayan querido suicidarse, y me resulta costosísimo hacerlo breve. Siempre son como 3 páginas de todas las cosas que han pasado, ¿no?, y la complejidad y lo que ha faltado en qué momentos. Entonces pensaba, vale, ¿cómo lo hacéis? Un poco también en línea de lo que justo de lo que decís de intentar ayudar a otros periodistas a que puedan hacerlo de manera cuidadosa para encontrar un equilibrio en esta cosa de la audiencia y de la longitud. Pues de nuevo no hay una ciencia exacta y o sea, el tema de audiencia es muy complicado, porque es muy complicado en el sentido de que no todo, evidentemente todo lo que escribes no puede ser lo más leído de la web. Aspiras a que tenga una buena audiencia, a que se vea mucho, pero si no se ve mucho tampoco tiene mucha visibilidad, o sea, se retroalimenta. Cuanto más potencial o más se ve que más audiencia tiene, más se ve, con lo cual, entonces claro, estar escribiendo cosas que no lee nadie, entre comillas, porque siempre las lee alguien, tampoco tiene mucho sentido. Entonces hay que buscar también la oportunidad. O sea, no es decir, bueno, sí, pues como soy periodista y tengo este altavoz, voy a hablar de suicidio todos los días. Bueno, pues es que no va a hacer nadie caso, porque no lo va a acabar. Entonces tengo que buscar la percha que llamamos los periodistas de actualidad, o el momento, o el caso, o para que realmente sea interesante. O sea, nosotros tenemos que contar cosas que sean socialmente importantes y en la medida posible que sean interesantes, porque es que si no te van a leer. En cuanto a la concisión, bueno, esta regla con la web se ha relajado un poco, porque es verdad que no hay un límite de espacio tan claro, pero había un adagio muy famoso en la película En primera plana que le preguntaba al director que dónde estaba ese dato y decía que en el segundo párrafo, y decía nadie será el segundo párrafo. Que al final nosotros, la mayoría de la gente que nos lee el titular, el subtítulo y a veces el primer párrafo, y después una pequeña minoría lee el resto. Entonces tampoco tiene mucho sentido hacer, aunque puedas, porque en la web en realidad no hay un límite, no tiene mucho sentido escribir 3.000 palabras o 2.000 palabras, porque es que no lo va a leer nadie. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, no hay lo mejor que podemos, ¿no? Sí, bueno, yo ahí juego un poco, tengo una ventaja, que es nosotros, por ejemplo, publicamos el 11 de cada mes, siempre en web, con lo cual no nos lee mucha gente, pero yo creo que nos lee la gente que tiene que leernos. Y luego ahí fue un gran avance que nos hicieran una portadilla, es decir, como un índice, una portadilla se llama de internet, donde una sección, sí, ¿no? como una sección en internet, se llama 11 vidas el mundo, ahí os sale. Entonces ahí están recopilados todos. Realmente nadie busca por la portadilla, pero una vez que entras, si el tema te interesa, pues te encuentras los 20 y tantos artículos. Entonces, bueno, pues es una manera. Luego, el 11 de cada mes procuramos que nos den, bueno, y nos dan un hueco en ese día en la portada de la web. Y en el papel, pues dependiendo, a veces nos dan un hueco grande, otras veces un hueco pequeño, y otras veces pues nos hemos quedado fuera. En el último momento, pues porque hubo una cosa de última hora y nos quedamos fuera, porque entró un tema. Entonces, bueno, al tener una periodicidad también nosotros 4 compañeros, bueno, ahora somos 3, procuramos ir a un formato de artículo largo con 4 o 5 especialistas o con 4 o 5 voces, y al 11 de cada mes, y ya con esta idea de prevención. Entonces, bueno, eso te ayuda bastante a organizar el trabajo. El problema del periodista realmente es lo inesperado. Si lo que tienes planificado lo vas haciendo y ya está, y lo organizas como tú quieres. ¿Cuántas palabras más o menos? Pues 500, no lo sé. Yo suelo escribir 9.000 caracteres, no me gusta más. Pero claro, es que el carácter no calculo, yo creo que será una... Pero
Sí, 1500, unas 1500, sí, unas 1500 palabras suelo escribir, más o menos. Sí. Pero en eso no sumo, por ejemplo, a veces metemos un cuadrito con recursos de ayuda o factores de riesgo. Ahí no lo sumo porque ese cuadro es genérico y lo metemos en todo. Es decir, no lo escribo yo, eso sale ahí o un enlace a otros artículos, pero el texto, luego Yaisa suele escribir más largo, Rebeca suele escribir un poco más corto, pero Cada bueno, uno tiene su... sí, cada uno tiene su propio... Y dependiendo si es una entrevista, si es un reportaje, bueno, dependiendo. Muchísimas gracias. Vamos, te hemos aclarado poco, ¿eh? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, decir que yo soy lector más o menos regular de la sección 11 Vidas. Gracias. Recuerdo algunos de los artículos de Rebeca Yanke, por ejemplo. Y como expertos en, profesionales del mundo de la información, os quería plantear un tema y que me dierais la valoración sobre cómo pensáis, ¿no? Hace 3-4 días hemos conocido la triste noticia de la muerte del joven agricultor David Lafoz. Sí. En los medios sí que se ha recogido que era intención suya, ¿no? Que fue un suicidio. Y os quería comentar una visión general, y tenía por aquí, a ver si lo consigo buscar, un par de titulares de cómo ha titulado algún medio, alguno de los principales medios escritos. Por ejemplo, en El Mundo veo conmoción por la muerte de David Lafoz, el joven que escogió el tractor con 15 años y se convirtió en símbolo de los problemas del campo. La Razón valora, se suicida el joven agricultor que alzó la voz contra la Agenda 2030. Entrecomillado, parece una frase suya: no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. Diario ABC, muere a los 27 años David Lafoz, el agricultor que se convirtió en símbolo de la lucha del campo aragonés. Y El Español titula: la despedida de David Lafoz, el héroe de la Dana que ha aparecido muerto. También entrecomillado, una frase suya: no aguanto trabajar 18 horas para no vivir. He intentado poner el titular del País, pero no lo he encontrado en la web. No sé si se dio, si no... No sé si os habéis hecho eco o no, o demás. Y luego, como complemento, pues en el programa Iker Jiménez, coincidió ese día, en el programa Horizonte, hizo referencia y de hecho le dedicó el programa a él. En base a estos titulares y seguro que es un tema que conocéis, ¿cuál es vuestra opinión del tratamiento informativo y demás? Muchas gracias. Yo no voy a opinar de los titulares de otros medios, ni siquiera del mío. Yo creo que un buen tratamiento informativo es el que puede recoger que murió por suicidio, que se quitó la vida, que no mencione... Creo que no debería mencionar el detalle de cómo lo hizo, aunque creo que él fue bastante explícito en un tuit que había puesto antes, si no me equivoco. Y luego aquí, digamos que tenemos un problema que está en esa frontera de casos grises, que es la causa, ¿no? Él evidentemente señala una causa, pero el suicidio está ese factor desencadenante, que es esa tragedia personal, que en ese caso puede ser, ¿no? Eran las inspecciones, ¿no? De fiscales o de trabajo. Bueno, era algún tema relacionado en general, era un poquito, como que por lo que he leído, de la presión que se estaba recibiendo el presión campo, económica o algo así, ¿no? Sí. Presión económica a él en concreto y al campo por las políticas de presión que están subiendo. De hecho, hace un año hubo unas manifestaciones importantes entre las Cortes aragonesas, ¿no? De las que él las lideró. Sí, exactamente. Entonces, yo no sé lo que ha hecho cada uno y además no opinaría sobre ello. Yo creo que hay un debate sobre efectivamente cómo se está tratando al campo en general. Luego hay otro que es cómo se le trató a él en particular, que es del que yo ignoro todo. Pero para mí un poco la cuestión en este caso, la cuestión que, hablando de suicidio, está en la frontera es hasta qué punto él establece causa-efecto, ¿vale? Y me parece muy legítimo por su parte. ¿Cómo vamos a desmentir a alguien que ha hecho esto, ¿no? Pero no sé si como periodistas tenemos que asumir de entero que sea causa-efecto. Es decir, a lo mejor había otra serie de factores posibles de protección personal o de otra serie
o ha habido otros que lo hayan agravado, o estaba solo o no estaba solo, y entendedme bien, el que estuviera solo sin echar la culpa a nadie. Se lo contó él a alguien antes, le intentaron ayudar, es decir, no lo sé, yo más allá de esos detalles ya los personales los ignoro. Entonces es uno de esos casos muy, muy, muy fronterizos y que a lo mejor hoy en el mismo medio, hoy se titula de una manera y alguien dice, joder, pero es que no hemos puesto esto y la clave era esto. Y en el siguiente dicen, no, esto hay que ponerlo sea como sea. Me parece un caso súper fronterizo. Y complicado, porque también te planteas el debate de lo podemos estar convirtiendo en un mártir de una causa. Claro, exactamente. Pero por otro lado, efectivamente, obviarlo puede quedar la información que la lea no se entere de qué ha pasado. Lo veo muy complicado. Intentar como trabajar en esa frontera de no simplificarlo. Yo no creo que en este caso se pueda obviar del todo, no del todo al menos, pero de alguna forma sí que hay que pues esta premisa que tenemos nosotros en el libro de estilo, es decir, bueno, aunque decía tal, el suicidio nunca se debe a una sola circunstancia, sin entrar a jugar lo que le pasaba a él, pero normalmente las personas que cometen este tipo de actos tienen contextos de determinada forma o tal o cual. No sé exactamente cuál sería la fórmula, pero me parece un caso, como decías tú, muy complicado y muy fronterizo y sí, y de nuevo, pues el periodismo no es matemáticas, como tú bien sabes, si eres periodista. Muchas gracias. Por cierto, antes has preguntado por una cosa de los hombres y las mujeres, el sesgo de género. Sí, das tu opinión. Sí, yo te doy mi opinión. No, te doy mi opinión, te traslado la opinión de otros. Yo no te doy la mía, porque no soy especialista. No sé si una de las personas con las que hablé fue precisamente con Alejandro. El caso, luego hablé con Javier Jiménez Pietropaolo, que es un psicólogo de la red AIPIS. Entonces él me relacionaba mucho el suicidio de los hombres maduros con un sentimiento. Tenía que ver las rupturas sentimentales a una edad madura, tenía que ver probablemente también me mencionó el caso de la pérdida del trabajo, con un sistema de relación de los hombres entre hombres que les cuesta mucho contar un problema incluso a sus amigos. Eso me hizo mucho hincapié. Bueno, el caso es que eso me dejó pensando y me fui a preguntar a una orientadora de un instituto y entonces ella me dijo, pues te voy a decir una cosa, las únicas que llaman para pedir ayuda son las chicas. O sea que ahí hay algo de parte, digamos, de origen y hay algo de parte aprendido. Yo es lo que te traslado, no puedo trasladarte más porque yo no soy el especialista, pero cuando has preguntado, el artículo se llama Todos sufren pero a ellos les cuesta pedir ayuda. Ese fue un poco pues yo lo tiré por ahí el asunto, pero no sé si a lo mejor en 5 años por la aportación. a lo mejor en 5 años ha cambiado la mirada sobre esto. Yo es lo que conseguí un poco sintetizar de todo. Gracias. Nada. Nada más. Bueno, gracias. Pues gracias. Gracias.